Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo seminario web de ERRI España. Mi nombre es Sergio Domenech Zueco. Hoy está conmigo Federico López, del área de tecnología e innovación, y hoy vamos a hablar sobre ArcGIS Hub, ese componente de la plataforma ArcGIS que nos permite comunicar e involucrar a nuestras comunidades por medio de iniciativas y proyectos. Antes de comenzar, simplemente haceros un pequeño recordatorio, y es que tenemos abierto ya nuestro Call for Papers para la conferencia ERRI España de este año 2018, que será los próximos 24 y 25 de octubre en Madrid. Podéis inscribir ya vuestra ponencia en el evento GIS más importante del año. Así que yo os animo desde ya a que podáis apuntar aquellos proyectos sobre Big Data, GIS, IoT que queréis comunicar al resto de la comunidad de usuarios. Esta es la agenda del día de hoy. Hablaremos un poco sobre la evolución de Open Data dentro de la plataforma ArcGIS, cómo crear esos portales, para después ya hablar más concretamente de cómo Open Data y ArcGIS Hub se involucran en un mismo componente de la plataforma. Veremos un poquito más en detalle los componentes de esta solución y finalmente terminaremos con un turno de preguntas y respuestas. Yo os animo a que desde el momento 1 nos lancéis en nuestro chat aquellas dudas que os vayan surgiendo para que así al final de la sesión podamos responder el mayor número de ellas. Si no hubiese tiempo, pues os responderemos a las mismas y os las haremos llegar junto con el resto de los materiales en el envío que hacemos después del seminario. Sin más, yo te doy fe de turno de palabra y muy bien. Adelante. Bueno, gracias Sergio y buenos días a todos. Vamos a comenzar con el seminario y tal como os contaba Sergio en la agenda, lo primero vamos a hablar un poco de la evolución que ha tenido ArcGIS Open Data y la tecnología con la manera de difundir los datos abiertos. Como principio, pues tener algo de lo que venimos hablando ya en los últimos años. Desde hace ya 4 años, todos los usuarios de la plataforma que utilizan la tecnología de ERRI van a poder dar una mayor difusión a sus datos internamente a través de la propia plataforma, con no solo sus propios datos, sino además enriqueciéndolos con otros datos externos que te ofrece, y puede llegar a usuarios de todo tipo, de cualquier tipo de dispositivo y en cualquier momento. Tanto internos como externos, ya que dentro de las funcionalidades de la plataforma incorporamos por entonces una nueva capacidad que es difundir información con la que estamos acostumbrados a trabajar como Open Data, sin necesidad de hacer una replicación de los datos, volverlos a albergar en un lugar distinto, sino que directamente nuestros datos originales los podemos compartir de un modo muy sencillo como abiertos. Además podemos hacerlo de distinta manera. Podemos compartir, aunque la tecnología de ERRI es una tecnología aplicada en los sistemas de información geográfica, ello no implica que no podamos compartir información de todo tipo a través de nuestros portales Open Data. Datos espaciales, pero también datos que no tienen ese componente espacial. Y lo vamos a poder hacer independientemente del tipo de arquitectura con la que estemos trabajando. Podemos albergar la información directamente en la nube a través de ArcGIS Online o incluso podemos hacerlo también on-premise en ArcGIS Enterprise. Esa información lo que hacemos es divulgarla compartiéndola a través de una serie de grupos a los que previamente les hemos dado esa funcionalidad Open Data e inmediatamente esa información que hemos compartido va a tener la posibilidad de difundirse a través de una serie de portales que podemos configurar y personalizar, luego lo veremos en la demo, y los datos con los que estamos trabajando van a tener una capacidad de interoperabilidad que va a permitir que los podamos divulgar en distintos formatos, tanto en ficheros físicos como en servicios, que eso, como veremos, es algo muy importante dentro de la plataforma. Sí que es cierto que si sois usuarios de esta funcionalidad de Open Data, habéis visto o habréis visto como en los últimos meses han ocurrido una serie de cambios. El primero de ellos es que la URL de referencia en la que albergábamos toda la información abierta con la que trabajábamos en la plataforma se ha modificado. Ahora, en lugar de ser opendata.arcgis.com, podemos acceder a ella como hub.arcgis.com. Y además, el entorno en el que nosotros trabajamos con esta información también se ha visto modificado. Vemos cómo aparecen 2 nuevas pestañas, que son la comunidad de iniciativas, y que luego entraremos en detalle para explicarlas. Vamos a centrarnos en primer lugar en la parte de Open Data. Bien. La capacidad que nos ofrece la plataforma es algo que llevamos hablando ya bastante tiempo y es la posibilidad de trabajar de modo organizado internamente, de manera que ante un proyecto, un
una tarea concreta, podemos involucrar a usuarios de distintas áreas de nuestra organización, combinar los datos con los que ellos trabajan y trabajar de manera conjunta para obtener una serie de soluciones. Pues bien, lo que nosotros buscamos con nuestra tecnología Open Data es que esa capacidad de involucrarnos internamente la llevemos también hacia afuera, es decir, hacia usuarios que no trabajan dentro de nuestra organización, pero que sí que queremos involucrarlos en todos estos proyectos. Hablamos de startups, de universidades, de ciudadanos, de otras administraciones, etcétera, etcétera. De esa manera, el modo de trabajar que tenemos en la plataforma, en la que distintas áreas comparten, enriquecen información y además la convierten en productos de información, como pueden ser datos, pueden ser aplicaciones, cuadros de mando, herramientas de análisis, etcétera, etcétera, podamos divulgarla también hacia los ciudadanos a través de portales. Portales que van a tener una característica muy importante y es que no van a ser un simple repositorio de información. Veremos cómo gracias a la tecnología de ArcGIS podemos convertir nuestros portales en un lugar en el que usuarios de todo tipo, independientemente de que tengan un mayor o menor conocimiento en temas tecnológicos, puedan acceder a la información y entenderla. Pero lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Para ello, lo que todo usuario de la plataforma va a poder utilizar es una herramienta que le va a permitir crear portales Open Data personalizados al 100% y con una funcionalidad muy avanzada. Por supuesto, vamos a poder añadir pues, la funcionalidad clásica que tiene cualquier portal de datos abiertos. Podemos personalizarlo con nuestro banner, podemos añadir textos, podemos también añadir imágenes, por supuesto, un buscador para poder interactuar con la información y una diferenciación de los datos con los que estamos trabajando a través de categorías. Eso es algo muy común en todos los portales Open Data en los que nos podemos encontrar a día de hoy. Pero además, añadimos una serie de funcionalidad avanzada que permite hacer productos de información mucho más, digamos, amigables para el usuario final, como puede ser la capacidad de incrustar directamente mapas en nuestros portales, gráficos, estadísticas de los datos con los que estamos compartiendo, también cuadros de mando y story maps y, por supuesto, la posibilidad de personalizarlos al máximo añadiendo información externa a modo de iframes o incluso modificando su estética a través de código HTML. Otro aspecto muy importante de los portales que podemos generar con ArcGIS es la capacidad de generar distintas páginas asociadas a cada uno de los portales. Esto nos va a permitir estructurar mucho mejor la información y generar productos de información mucho más, digamos, diferenciados en distintas áreas, en distintas temáticas, etcétera. Pero vamos a verlo mejor en una demo, que es como estas cosas se entienden un poquito mejor. Bueno, como punto de partida, vamos a jugar con una serie de datos, en este caso relacionados con temas de movilidad, y en el que hemos compartido a través de un grupo al que, como si os fijáis, le hemos otorgado la funcionalidad Open Data, ¿de acuerdo? Dentro de este grupo tenemos además información de todo tipo, no tiene por qué ser solo información geográfica. Tenemos capas, pero también tenemos tablas o incluso acceso a documentos. Pues bien, una vez que hemos definido qué datos queremos compartir, ya simplemente podemos acceder a la funcionalidad de la plataforma que nos permite ir configurando el sitio, el portal Open Data a nuestro gusto. En primer lugar, definiendo la información básica que queremos que tenga, qué título, qué icono queremos que tenga en el navegador, incluso definir la URL que tendrá nuestro portal. URL que podemos incluso personalizar a través del DNS. ¿De acuerdo? Por defecto, todos van a tener una URL que termina en argis o en hub.com, pero vamos a poder modificarla a nuestro gusto. También, por supuesto, vamos a poder definir qué mapas vamos a utilizar de fondo para trabajar en nuestro portal. Podemos utilizar todos los que nos ofrece la plataforma, pero incluso nuestros propios mapas base. De manera que si una administración tiene su propio callejero, su propio mapa de fondo, va a poder decidir que ese sea el que utilice el portal y al que accedan todos los usuarios que accedan a él. ¿De acuerdo? Algo muy importante es que la funcionalidad Open Data se incluye dentro de ArcGIS, de la plataforma ArcGIS, y por tanto está en continua evolución. De manera que paulatinamente van a ir apareciendo novedades y nuevas funcionalidades que nosotros podemos ir añadiendo directamente en nuestros portales. Como por ejemplo, como veremos algunas de ellas, la posibilidad de visualizar directamente documentos dentro de nuestro portal, un explorador de la API que va a permitir a los desarrolladores interactuar mucho mejor con los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Algo muy importante es la manera en la que nosotros vamos a alimentar nuestro portal. Es decir,
definir qué datos son los que vamos a compartir a través de él. Pues bien, esto lo hacemos directamente definiendo qué grupos dentro de nuestra organización o incluso grupos externos van a alimentar nuestro portal. Aquí lo que hemos hecho es incluir el portal que hemos visto en el paso anterior. Y además, podemos ir generando todas esas páginas asociadas a cada uno de ellos. Y por supuesto, un editor que nos va a permitir de un modo muy, digamos, amigable ir configurando la estética que queremos que tenga nuestro portal. Nosotros hemos creado un lugar simulado que le hemos llamado Hub City y en este lugar hemos creado un portal que hemos personalizado al máximo. Si os fijáis, lo que hemos definido es una serie de iconos, por ejemplo, unas imágenes que queremos que aparezcan, etcétera, etcétera. Todo es totalmente configurable dentro de nuestro portal. Podemos desde determinar cómo va a ser el encabezado, es decir, si queremos utilizar una imagen como yo he hecho, o incluso si queremos directamente determinar a través de código HTML y CSS la estética que va a tener. También podemos incluso definir el color exacto en el que queremos que se muestren todos los textos, los fondos, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, nos va a dar la capacidad de ir añadiendo información a nuestros portales en función de esos widgets, esas herramientas que hemos visto antes durante la PPT. De manera que si nosotros queremos añadir un texto, simplemente lo hemos de coger y lo podríamos arrastrar al lugar al que nosotros queramos. ¿De acuerdo? De este modo, nosotros podemos ir añadiendo a modo de bloques distintas áreas con información, en el que hemos visto que podemos añadir imágenes, pero también podemos añadir código HTML que nos permite personalizarlo mucho más. Por supuesto, buscadores, una diferenciación por categorías de la información y algo muy importante también, que es la capacidad de ir jugando con distintos enlaces que nos van a llevar a cada una de esas páginas asociadas que hemos mostrado al principio. Todo esto es 100% configurable, lo podemos hacer directamente desde este constructor y en cualquier momento podemos visualizar el portal que estamos generando. Vamos a echarle un ojo al que hemos creado. En primer lugar, tenemos algo muy común en todos los portales de datos abiertos, que es un buscador. Pero además con la funcionalidad adicional que incluye la plataforma ArcGIS, que es la capacidad de buscar ya no solo los datos por temática, sino también en función de una ubicación. De manera que si nosotros ponemos, por ejemplo, Barcelona, vamos a poder acceder a todos aquellos datos que están ubicados en ese punto que nosotros hemos definido. ¿De acuerdo? Por supuesto, también podemos acceder a la información a modo de categorías, de manera que si queremos visualizar esos datos que hemos visto en el primer grupo y que hemos compartido, simplemente accederíamos a esa categoría y vemos cómo tenemos el acceso a toda la información. Como os comentaba, información que puede ser geográfica, pero no tiene por qué serlo obligatoriamente, de manera que si nosotros, por ejemplo, queremos visualizar un documento PDF como el que hemos visto al principio, directamente con esa funcionalidad añadida que hemos visto que podemos decidir que aparezca o no en nuestro portal, ese documento PDF podría aparecer directamente incluido en nuestro portal sin necesidad de abrirlo en una pestaña diferente, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, podríamos abrirlo sin ningún problema y acceder a él. ¿De acuerdo? Del mismo modo, podemos acceder a información a modo de tabla, es decir, información que no tiene un componente geográfico. Podemos visualizar la tabla y algo muy importante, podemos jugar incluso con los datos y realizar, pues, por ejemplo, un filtro sobre cada uno de ellos. En este caso se están mostrando todos el número de vehículos registrados en cada uno de los barrios de Barcelona y podemos quedarnos solo con un rango de motocicletas que hayamos definido. Otra de las ventajas que nos ofrece el portal es la capacidad, por supuesto, de descargarnos los datos en distintos formatos. En este caso, una tabla, pues en formato de hoja de cálculo, pero también acceder a la información directamente a través de servicios, sin necesidad de descargarnos el dato. Esto nos va a dar la ventaja de que si nosotros compartimos la información original, sin necesidad de hacer una réplica del dato, en el momento en el que el propietario de la información la modifique, todos los usuarios van a tener esa información actualizada. Y si la estás consumiendo a través de servicios, se va a actualizar inmediatamente. Es una ventaja muy importante que va a obligar, sobre todo a la gente que utiliza mucho los datos abiertos, a no tener que descargar periódicamente el conjunto de datos con el que está trabajando. ¿De acuerdo? Y además nos va a permitir descargar tanto o acceder al servicio completo como en función del filtrado que nosotros hayamos realizado. De manera que nos va a dar mucha funcionalidad en ese sentido. Y me he ido atrás. Por supuesto, si volvemos a la categoría de movilidad, si accedemos a un dato que tenga componente espacial, por supuesto vamos a poder visualizarlo directamente en nuestro mapa.
¿De acuerdo? En este caso hemos elegido esa funcionalidad Geodash que permite hacer cuadrículas en función de la mayor o menor concentración de los datos. Y algo muy importante es que, a pesar de poder descargar el dato, podemos interactuar con él previamente a descargarlo o a cogernos su URL. Por ejemplo, podemos simplemente seleccionar el campo que queremos representar o queremos visualizar y vamos a tener inmediatamente un gráfico que nos va a indicar el número de accidentes en función de cada uno de los distritos de Barcelona. Información que además, si nos acercamos al mapa, se va a ver reflejada también en su simbología. ¿De acuerdo? Por supuesto, en el caso de un dato como este, podemos descargar los datos en lugar solo en formato de tabla, también en formato geográfico y acceder, por supuesto, a modo de servicios. Otro aspecto muy importante y que también hemos añadido entre esa funcionalidad, esas nuevas funciones que vamos añadiendo paulatinamente en los portales, es la capacidad de explorar directamente el API, en el que cualquier desarrollador va a poder crearse una URL de consulta, es decir, un JSON, en función de las características que él defina, es decir, determinar qué campos quiere llevarse y qué no, o incluso determinar filtros espaciales, de manera que tú puedas marcar un punto, a partir de un punto hacer un buffer y que ese sea el dato exactamente que quieras llevarte a través del JSON. Todo lo podemos configurar directamente desde aquí, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurriría con las páginas con las que nosotros estamos trabajando y, de hecho, la configuración de portales es exactamente igual, tanto para el site general, digamos, para el portal Open Data, como para cada una de las páginas que nosotros hayamos generado. De manera que en esta que nosotros hemos dedicado dentro de nuestro Hub City específica para seguridad vial, podemos modificarla en cualquier momento y añadirle nueva funcionalidad. Por ejemplo, para que lo veamos de un modo rápido, lo que podemos es añadir una nueva funcionalidad, como puede ser un gráfico. Simplemente añadiríamos el lugar en el que queremos que aparezca el gráfico y determinaríamos qué tipo de gráfico queremos hacer. En este caso, un gráfico de sectores. Nos nutriríamos de los datos que hemos compartido a través de nuestro portal, en este caso ese mismo dato de accidentes con el que hemos trabajado, y simplemente definiríamos pues, el campo por el que queremos representarlo. Por ejemplo, en ese mismo caso de distrito que hemos visto al principio. Una vez que hemos definido estos valores, podríamos ponerle un título, cambiar su tamaño, recolocarlo, etcétera, etcétera. Vamos a ponerle accidentes por distrito. Y inmediatamente tendríamos ya creado nuestro gráfico y añadido a nuestra web. De manera que si nosotros volvemos a nuestro site original y accedemos a ese espacio, a esa página incluida dentro de nuestro portal, vemos cómo va a aparecer todo lo que teníamos en un principio generado, pero ya aparecería incluido ese gráfico que hemos creado. La ventaja de trabajar con páginas asociadas es que nos van a permitir añadir información más específica y que va a permitir que nuestros portales sean generales, pero a la vez puedan concretarse en distintas acciones, en distintas temáticas, en distintas iniciativas, etcétera, etcétera. En este caso, lo que hemos generado es un site específico para prevenir el número de accidentes, tanto para peatones, añadiendo aquellos datos que pueden ser importantes para tener en cuenta este tipo de proyectos, también estadísticas, el gráfico que hemos generado, o incluso un cuadro de mando que nos permite o va a permitir a cualquier usuario, sin necesidad de entender que es un JSON que hemos hablado, de que se tiene que descargar el dato, conocer de un modo muy sencillo pues donde hay una mayor concentración de accidentes, un gráfico que nos permite diferenciar el número de accidentes por hora, incluso en función de los colores, si es de mañana, tarde o noche, etcétera, etcétera. Y lo mismo podríamos replicar para ciclistas, en este caso sustituyendo ese digamos, cuadro de mando por ejemplo, un visor de escenas, funcionalidad que podemos hacer desde la plataforma, en el que representamos por dónde van los carriles bici dentro de la ciudad de Barcelona. ¿De acuerdo? Y lo mismo para motos, etcétera, etcétera. Esto lo podríamos ir replicando. La idea es esa, la capacidad que nos ofrecen los portales para todos esos productos de información que se generan muy fácilmente en la plataforma, llevarlo hacia el usuario final a través de los portales y de las páginas asociadas a cada uno. Y además, por lo que vemos, de una manera súper fácil, ¿no? De sí. configurar, muy intuitiva, sí, no hace falta tener grandes dotes de desarrollo. Y te dan las dos opciones. Si tienes grandes dotes de desarrollo, vas a poder tocar el código HTML y personalizarlo, pero además, por defecto, ya vas a poder hacer un montón de cosas. Sí que es cierto que al margen de este Hub City que nosotros nos hemos inventado, existen muchos ejemplos de portales a todos los niveles, a todas las escalas. Por ejemplo, para un tema que está tan en auge y tan importante como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU ha creado un portal con la tecnología de RI específica, incluyendo no solo los datos, sino además herramientas que nos permiten entender mucho mejor en qué consisten estos
estos objetivos. También existen portales a nivel nacional, por ejemplo, Kenia, toda la información, el Open Data de Kenia está generado con la plataforma y incluye tanto datos como, digamos, herramientas, aplicaciones que permiten entender mucho mejor cada una de esa información. A nivel local tenemos algunos ejemplos muy destacables, como puede ser el Ayuntamiento de Manlleu, otro del que siempre hablamos mucho es el portal Open Data de La Palma. O incluso podemos generar portales, como en la plataforma no tenemos ningún límite a la hora de crear portales, podemos crear todos los que queramos. En algunos casos se han generado portales para cada uno de los departamentos o áreas, como ha ocurrido en el caso que estamos viendo en la ciudad de Yonkers, en Estados Unidos. Bueno, pero vamos a dar un pasito más. Hemos visto todas las posibilidades que nos ofrece a los usuarios empezar a trabajar con la funcionalidad Open Data en la plataforma, divulgar la información y crear portales. Pero vamos a hacer un poco de vuelta atrás y ver por qué hemos llegado a esa capacidad de generar este tipo de portales modernos y más desarrollados. Pues el origen de todo está en el Hub de Los Ángeles, ¿de acuerdo? En una iniciativa que surgió en el año 2015 y que fue capaz de primero coordinar todos los trabajos que se hacen internamente dentro de la ciudad de Los Ángeles y divulgar toda esa información, todo ese trabajo a través de un portal. Un portal que supuso una revolución, ya que, por supuesto, permitía acceder a los datos en función de distintas categorías, pero además promovía la visualización de esos datos a través de distintas aplicaciones que, de un modo muy sencillo, nos permiten entender y analizar la información con la que se trabaja en la ciudad. A ello añadía también una serie de cuadros de mando que permitían tener una fotografía en tiempo real de lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Y algo muy importante también, ofrece, porque está todavía en vigor, que permiten a usuarios de todo tipo, como pueden ser tanto desarrolladores como científicos de datos, interactuar y generar sus propias aplicaciones, generar sus propios análisis, etcétera, etcétera, y compartirlas directamente con el gobierno de la ciudad. En ese sentido, además, fue capaz, el Ayuntamiento en la ciudad de Los Ángeles fue capaz de generar una serie de iniciativas asociadas a este nuevo modo de trabajar. La que más repercusión ha tenido internacionalmente es este Vision Zero, que busca la reducción del número de accidentes o de víctimas en accidentes dentro de la ciudad. Para ello se generó un portal, digamos, una página dentro del propio portal de Los Ángeles, en el que incluía un montón de herramientas y en el que permitía la colaboración ciudadana de una manera muy, muy eficiente. Este modo de trabajar, generado con la tecnología de RRI, fue lo que poco a poco nos llevó a ver una cosa muy clara, y es que al final todas las comunidades tienen una serie de aspiraciones que son prácticamente comunes independientemente del tamaño de la administración, que es ser seguras, ser eficientes, ser saludables, etcétera, etcétera. Pero hay una necesidad de materializar todas esas aspiraciones en una serie de iniciativas concretas, que puede ser la reducción de accidentes, como hemos visto en el caso de la ciudad de Los Ángeles, pero puede ser mejorar el acceso a la vivienda, promover el empleo, mejorar la calidad ambiental de la ciudad, etcétera, etcétera. Y en definitiva, lo que vimos en Los Ángeles es la capacidad de convertir esas iniciativas, esas aspiraciones, materializarlas directamente en iniciativas. Y esa es la razón por qué permitía toda esa manera de trabajar internamente y que hemos visto que es posible llevarlo hacia otros entes de la ciudad que también a la vez tienen sus propias interacciones, conseguir que exista un intercambio o una colaboración que vaya más allá de que la ciudad divulgue información y los ciudadanos la consulten, que es algo que está fenomenal. Sino es además que los ciudadanos, hablo ciudadanos en genérico, pero hablo de periodistas, de startups, de desarrolladores, etcétera, etcétera, puedan a su vez colaborar directamente con la ciudad, de manera que se generen una serie de sinergias, porque al final es la base para que esta nueva manera de involucrar, de hacer ciudades o comunidades más avanzadas se interaccionen entre sí. Y para generar estas sinergias hay una serie de aspectos fundamentales, que son una serie de procesos internos, los datos, que como hemos visto al principio, lo que va a marcar es la gasolina de todo sistema de información, y una tecnología, y como hemos visto, la plataforma ArcGIS nos va a permitir soportar todo este trabajo. Pero hay algo muy importante en todo esto, y es el papel de las personas. Esto es un papel fundamental, tanto internamente como externamente dentro de las organizaciones.
Cuando hablamos del trabajo de las personas, sabemos que internamente la plataforma nos permite romper esos hilos de información, hacer que la información fluya, que distintos usuarios puedan reutilizar la información que hagan su compañero o otros departamentos y generar productos de información que sean de calidad. Y además les va a permitir divulgar esa información hacia el exterior. Eso es algo que podemos hacer ya en la plataforma y lo podemos hacer a través de aplicaciones como las que hemos visto en la demo anterior, a través de aplicaciones web, de cuadros de mando, de story maps, de encuestas, etcétera, etcétera. Sin embargo, este ejemplo de Los Ángeles y este nuevo producto de ArcGIS Hub nos va a permitir que esta manera de interactuar, que hasta ahora era anónima, cambie. De manera que podamos unificar la manera de trabajar tanto interna a la organización como la que realizamos con el resto de la comunidad a través de esta nueva solución que se denomina ArcGIS Hub y que ahora os vamos a detallar. Vamos a ver qué es esto ArcGIS Hub y qué características tiene. Bueno, pues ArcGIS Hub es básicamente la pieza de la plataforma que va a permitir que, partiendo de esa colaboración interna que ya está muy sustentada en muchas organizaciones y que no tiene por qué cambiar, pueda nutrirse de colaboración externa a través de la participación de los ciudadanos directamente en las iniciativas a través de una identidad concreta, ¿de acuerdo? Y para ello se hace a través de un producto que viene o que incluye una serie de datos y herramientas que permiten compartir toda la información y una serie de soluciones que permiten tanto a la parte interna como a la parte externa colaborar conjuntamente. ArcGIS Hub es una solución que nosotros podemos denominar como revolucionaria, no solo dentro de la plataforma ArcGIS, sino dentro de lo que es el mundo de la tecnología, ya que va a permitir crear relaciones de igual a igual, relaciones bidireccionales entre administración y ciudadanos, en el que no solo la administración sea quien divulga la información y el ciudadano decida o no consumirla, sino que exista una relación constante entre unos y otros y puedan trabajar y colaborar conjuntamente. ArcGIS Hub se incluye dentro de la funcionalidad de ArcGIS Online, es decir, no va a requerir que cambiemos nuestra forma de trabajar interno, como veremos, lo vamos a poder incluir directamente, y es un producto diseñado y desarrollado pues, pensando en la administración pública, pero también en ONGs, universidades, asociaciones, es decir, todos aquellos organismos que realicen políticas o tengan proyectos comunitarios, ¿de acuerdo? Y que va a basarse en un aspecto que es una frase muy sencilla, pero que es fundamental para entender el Hub, y es que cada ciudadano va a tener su propio usuario nominal. Del mismo modo que estamos acostumbrados a que las personas que trabajan dentro de una organización tengan un usuario nominal para acceder a los datos, ese mismo lo vamos a poder replicar también para la ciudadanía. Sí que es importante aquí explicar bien la arquitectura de ArcGIS Hub, porque darle un usuario nominal a un ciudadano no significa que va a poder acceder a toda la información de negocio que tiene nuestra organización. No, en realidad, la arquitectura de ArcGIS Hub se sustenta en dos organizaciones distintas que trabajan de modo paralelo y que están conectadas. Por un lado, tenemos nuestra organización de ArcGIS Online de la propia administración, en la que seguro que muchos de vosotros ya trabajáis y que podemos seguir trabajando exactamente igual, pero a la vez vamos a tener una organización que va a ser dedicada exclusivamente para albergar a todos esos ciudadanos a modo de usuarios nominales y que van a poder, es decir, van a tener un nombre y una identificación, un identificador para poder interactuar con todo lo que nosotros divulguemos a través de ArcGIS Hub. Por un lado, además, va a otorgar a la parte administrativa una serie de herramientas que le van a permitir conocer cómo funciona, qué repercusiones están teniendo sus iniciativas en la ciudadanía, recibir su feedback, etcétera, etcétera. Y por otro lado, esos ciudadanos van a poder tener una identificación dentro de la plataforma, logándose a través de sus redes sociales e inmediatamente van a poder registrarse en eventos, seguir iniciativas, colaborar, etcétera, etcétera. Lo veremos en detalle en la demo, ¿de acuerdo? Sí que vamos a hablar un poquito de cuáles son los distintos componentes que conforman la solución de ArcGIS. Bueno, en primer lugar, algo de lo que ya hemos hablado y que es la base de todo esto, los datos. Pues bien, si al principio os hablábamos de que Open Data, esa funcionalidad de la plataforma, se ha modificado, en realidad lo que hemos hecho o lo que ha ocurrido es que se ha incluido dentro de toda la funcionalidad de ArcGIS Hub en general. Lo que va a hacer es ser la fuente de información, la gasolina que nutra todas las tareas que nosotros realicemos a través de ArcGIS Hub. De manera que, si antes veíamos como dentro del nuevo administrador para acceder a la funcionalidad de Open Data, aparecen una serie de pestañas nuevas y esta va a ser una de ellas.
También es importante explicar que al margen de este core, que son los datos abiertos, la funcionalidad Open Data, podemos diferenciar dos componentes distintos. Por un lado, las iniciativas en sí, que ahora explicaremos en detalle lo que son, y que va a conformarse de una galería de iniciativas ya creadas y que podremos reutilizar. Es decir, vamos a poder empezar a implementar algunas de los ejemplos, como el de Los Ángeles que hemos visto desde ya en nuestras organizaciones. También una serie de plantillas que podremos reutilizar para crearlas. Y además una serie de aplicaciones y contenidos para empezar a trabajar con ellos. Y por otro lado, la comunidad. Comunidad en la que podemos gestionarla a través de una web a la que van a poder acceder, una serie de cuadros de mando para conocer cómo está evolucionando la interacción entre administración y ciudadanía e incluso promover distintos eventos para la colaboración entre unos y otros. Vamos a ver en detalle qué son las iniciativas. Bueno, las iniciativas dentro de ArcGIS Hub podemos definirla como un conjunto de datos y soluciones paquetizadas que compartimos a través de un sitio web, ¿de acuerdo? Y que ese sitio web se va a convertir, digamos, en la puerta de entrada a todos los datos y soluciones para el ciudadano. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, todos estos entornos web de la iniciativa y que ahora veremos, se pueden, integrar con todos los proyectos, tanto proyectos en detalle como incluso con la web de la propia administración. Como os decía, podemos empezar a trabajar y generar iniciativas reutilizando muchas de aquellos proyectos que a lo largo del mundo se han llevado a cabo a través de la tecnología de RI y que han tenido éxito, como puede ser el Vision Zero que vimos antes en Los Ángeles, pero también otras que buscan reducir la pobreza, prevenir desastres, etcétera, etcétera, o hacer crecer directamente la economía. De manera que cualquier usuario va a poder replicar estos casos de éxito de modo sencillo simplemente reutilizando la información, reutilizando las aplicaciones y las soluciones que conforman cada una de estas plantillas, pero adecuándole a sus propios datos. De este modo, esta galería se convierte en una especie de tienda de aplicaciones para iniciativas, en la que tú puedes reutilizar todas las que quieras, como veremos ahora en adelante. Todas las aplicaciones o las plantillas que tenemos disponibles las hemos desarrollado desde RI, pero con la colaboración de nuestros usuarios. De manera que aquellos casos de éxito los hemos convertido en una iniciativa para que esté disponible para toda la comunidad. Pero el futuro de esto es que sea la propia comunidad, los propios clientes, quien se encargue de generar todas estas iniciativas y decida compartirla con otras administraciones, con otras ciudades, etcétera, etcétera. Existen, por supuesto, una serie de plantillas ya para generar nuestras iniciativas, pero también podemos personalizar al máximo nuestras iniciativas. Veremos algún ejemplo de cómo cada uno de nosotros podemos determinar cómo va a ser el sitio web, determinar qué aplicaciones vamos a definir bien para informar a la población, bien para recibir su feedback, o incluso qué herramientas de cuadros de mando vamos a incluir para monitorizar todo el trabajo dentro de ellas. Y estos son algunos ejemplos de iniciativas personalizadas y algunos casos reales, como puede ser el desarrollo del próximo censo en el estado de California, que se está haciendo a través de ArcGIS Hub, de una iniciativa personalizada, la reducción del consumo de opiáceos, mejorar políticas de transparencia para mostrar en qué está repercutiendo los presupuestos de los ciudadanos, un montón de ellas, y que os pasaremos el link dentro de esta presentación. ¿De acuerdo? Algo muy importante es que cada una de estas iniciativas está conformada por un equipo que están formados por usuarios propios de la organización y que son los encargados de desarrollar todo el contenido que va a nutrir esa iniciativa. ¿A qué me refiero con el contenido? Pues básicamente a los datos y a las aplicaciones, cuadros de mando, story maps, etcétera, etcétera, que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Y algo muy importante, dentro de las propias iniciativas vamos a poder incluir eventos, de manera que podemos pedir la colaboración para algún evento, alguna situación, algún hito en concreto con la ciudadanía, ¿de acuerdo? Podemos programar eventos que, lo que os comentaba, que requieran la participación de los ciudadanos, los vamos a poder incluir directamente dentro de nuestros portales Open Data y de las webs de las iniciativas, y además los usuarios van a poder registrarse directamente con sus redes sociales, incluso añadirlo como un evento directamente en su calendario, ¿de acuerdo? Y algo muy importante, el administrador de cada una de las iniciativas va a poder contactar siempre con los ciudadanos adscritos a través de correo electrónico, de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
Hemos visto la parte de iniciativas. Vamos a explicar ahora un poquito lo que es la parte de comunidad, toda esta capacidad que nos ofrece la plataforma para administrar toda la comunidad que se inscribe a cada una de ellas. Bueno, la comunidad básicamente es la funcionalidad dentro de ArcGIS Hub que va a permitir a los usuarios dar la identidad necesaria para poder participar con esas iniciativas. Es decir, dejar de tener un acceso anónimo para ser una persona concreta a la que podamos registrar, comunicarnos con ella, etcétera. De esta manera, cualquier ciudadano va a poder obtener un usuario de la plataforma, pero sin necesidad ni siquiera de entender qué es la plataforma ArcGIS, sino que él va a poder logarse con sus redes sociales, por ejemplo, un usuario de Gmail o de Facebook, y directamente va a tener la identidad necesaria para poder acceder a una serie de datos y poder interactuar con una serie de aplicaciones concretas. De manera que siempre vamos a poder tener esa trazabilidad de saber qué está haciendo en cada momento. Va a poder seguir iniciativas, es decir, va a poder registrarse y va a poder recibir información de todas las modificaciones, todas las novedades, noticias, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, va a poder también apuntarse o registrarse en los distintos eventos que se promuevan por parte de la administración. ¿De acuerdo? Algo muy importante es que esa identidad le va a dar la capacidad de acceder a las aplicaciones con una identidad. Vamos a saber qué usuario está colaborando y de qué manera lo hace. Le va a permitir añadir comentarios de manera que podamos darle una respuesta rápida ante cualquier solicitud de mejora, propuesta de nueva solución, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, va a poder colaborar en el desarrollo de nuevas soluciones. Va a poder acceder a herramientas que le permitan desde diseñar nuevos cuadros de mando, a crear story maps, etcétera, etcétera. Sí que es muy importante que, aparte de esta capacidad que se le da al usuario, los administradores van a poder tener siempre una visión de qué usuarios están colaborando, se han registrado en cada una de las iniciativas, qué ciudadanos, van a poder contactar directamente con ellos, van a poder enviarle un mail, recibir sus datos personales para contactar con ellos, etcétera, etcétera. Y además van a poder monitorizar todo el proceso, van a poder ver cuántos usuarios se registran, en qué momento, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, lo que os comentaba al principio, recibir su feedback para luego poder implementar una serie de mejoras. Y van a poder administrar eventos. Vamos a ver ahora en la demostración cómo podemos convocar un nuevo evento, publicarlo y recibir los usuarios que se han apuntado a cada uno de ellos. Esto que ha sido un poco la parte, digamos, más teórica, vamos a aterrizarlo ahora directamente en una demostración para que podáis verlo. Bueno, vamos a cerrar aquí la presentación y lo que vamos es a acceder directamente a la web del Hub. Como os comentaba al principio, tenemos diferenciadas las tres pestañas que nos permiten acceder al Open Data, que es lo que hemos visto, pero también a la comunidad de las iniciativas. Pues bien, cualquier usuario de la plataforma se loga con su usuario y contraseña y va a poder directamente acceder como administrador a cada una de estas funcionalidades. En primer lugar, va a poder acceder a una comunidad en la que va a poder ver, por ejemplo, qué usuarios están registrados en cada una de las iniciativas, va a poder ver los usuarios totales, pero incluso filtrar por una iniciativa concreta, de manera que va a poder ver cada uno de ellos y va a poder incluso ver en detalle las características, en qué iniciativas se han inscrito, en qué eventos han participado, etcétera, etcétera. Por supuesto, también puede jugar con o convocar nuevos eventos o incluso editar algunos eventos que estén ya convocados. Como por ejemplo, si editamos este de aquí, vemos cómo es una campaña para ayudar a las personas sin hogar, puede definir el lugar exacto en el que tendrá lugar el evento, en este caso la quedada nocturna para ayudar a estas personas, marcar unas fechas, un contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante es que además va a poder localizar qué usuarios están adscritos a cada uno de ellos e incluso ponerse directamente en contacto con ellos a través de un correo. Directamente desde la propia plataforma va a poder poner información, cualquier modificación en el lugar en el que se ha quedado para hacer el evento, para hacer esta campaña, etcétera, etcétera, va a poder comunicarlo directamente desde aquí. Y por otro lado, existe una nueva funcionalidad que es las iniciativas en sí, es decir, el paquete de soluciones que van a conformar las herramientas en las que el ciudadano y administración van a poder colaborar conjuntamente. Como os comentaba al principio, existen por defecto una galería de estas que ya están predefinidas y que nosotros podemos reutilizar y hacer nuestras. Si nosotros queremos, por ejemplo, replicar en nuestra ciudad esa iniciativa de Visión Cero que hemos visto en la ciudad de Los Ángeles, simplemente la activaríamos, podríamos poner un texto identificativo, por ejemplo, vamos a llamarle Hub City, como nuestra ciudad,
Y inmediatamente lo que va a ocurrir es que directamente se van a crear todas las aplicaciones, todos los repositorios de información necesarios para empezar a trabajar con los datos. De manera que estas aplicaciones vamos a poder configurar el propio site que tiene la iniciativa de Visión Cero, adecuándola a nuestra estética, pero también cada una de las aplicaciones. De manera que si nosotros queremos coger o utilizar uno de los cuadros de mando que vienen incluidos dentro de esta aplicación, la propia plataforma nos va a permitir adecuarlo a los datos con los que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, en este que es de prevención de accidentes, simplemente seleccionaríamos ese dato e inmediatamente podríamos simplemente definir cuáles son los campos en nuestra aplicación que van a permitir relacionarlo con la información que tenía originalmente en la ciudad de Los Ángeles, como es la calle, la fecha en la que ha tenido lugar el accidente, etcétera, etcétera. Todos esos datos que nosotros hemos configurado. De esta manera podemos ir creando un cuadro de mando que, por ahorrar tiempo, lo voy a enseñar, podría tener una estética similar a la que estamos viendo aquí. Es básicamente adecuada, el mismo cuadro de mando que podéis encontrar en la iniciativa de Los Ángeles, la podríamos generar con nuestros propios datos de manera muy sencilla, simplemente reutilizando. Y, por supuesto, es una aplicación dentro de la plataforma que podremos modificar a nuestro gusto, su estética, sus indicadores, etcétera, etcétera. Bien. Hemos visto la parte de cómo interactuaría el administrador, cómo va a poder contactar con todos los usuarios, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver cómo trabajaría un usuario de la plataforma. Un ciudadano. Un ciudadano cualquiera. Bueno, podría acceder directamente a la plataforma, a la iniciativa, como esta web que ahora se nos está cargando aquí, y lo que simplemente tendría que hacer para poder empezar a trabajar con todos estos datos es registrarse, por ejemplo, utilizando sus redes sociales, por ejemplo, su usuario de Gmail. Simplemente de esta manera ya tendríamos la identidad necesaria para empezar a trabajar y poder consultar toda la información que nutre esta iniciativa. En este caso es una iniciativa que va un poco al hilo del ejemplo del evento que hemos explicado al principio, hace un rato, perdón, de un programa de voluntariado en una ciudad, ¿de acuerdo? Y una vez que se ha logado va a poder acceder a una serie de estadísticas que le van a indicar el número de voluntarios, su diferenciación por sexo, pero también va a poder acceder a un cuadro de mando que le va a permitir conocer cómo son las tareas de voluntariado que se están llevando a cabo en la ciudad, saber cuál es la frecuencia predominante, sobre qué sectores, incluso la edad media de las personas que están trabajando o están colaborando como voluntarios dentro de la ciudad. Por supuesto, también va a poder acceder a todos los datos abiertos. Esto lo podría hacer sin necesidad de identificarse, pero también podría acceder a toda esa información. Y lo más importante, va a tener la identidad necesaria para poder acceder a una serie de herramientas que van a permitir tanto a las personas que necesitan ayuda de un voluntario como a los propios voluntarios interactuar entre sí. Por ejemplo, si una persona quiere colaborar como voluntario, pues simplemente podría acceder a esta aplicación y ya al estar logado dentro de esta iniciativa va a poder interactuar directamente con ella, por ejemplo, definiendo el lugar en el que vive o trabaja. Vamos a poner nuestra calle, donde estamos tú y yo ahora aquí. Emilio Muñoz. Va a poder, por ejemplo, acceder a toda la información sociodemográfica que se comparte en la plataforma y poder entender qué personas necesitarían ayuda en función de distintas temáticas, es decir, que el número de niños que podríamos ayudar dándoles apoyo en sus estudios, personas mayores que podríamos acompañar, cómo podríamos colaborar en actividades culturales, etcétera, etcétera. Utilizar datos que son internos de la organización, pero que este usuario podría acceder a ellos. También, por supuesto, localizar qué centros se encuentran próximos a él y con los cuales podría colaborar, por ejemplo, un centro para mayores. Y algo muy importante, el acceso a una encuesta, un formulario en el que simplemente podría poner sus datos y sus datos personales y determinar en qué tipo de colaboración querría hacer y con qué frecuencia. ¿De acuerdo? De manera que si selecciona ocasionalmente aparecen los meses y hace diariamente el turno, etcétera, etcétera, incluso su experiencia anterior en distintas tareas de voluntariado. Eso, por un lado, podrían hacerlo los ciudadanos que quieren colaborar como voluntario, pero del mismo modo, un ciudadano que requiera la ayuda de un voluntario, porque esté pasando un momento desagradable, de apuros, podría acceder a una aplicación similar, identificarse con sus redes sociales exactamente igual a como lo hemos visto anteriormente y podría determinar, por ejemplo, el lugar en el que vive, por ejemplo, en este barrio, seleccionar el tipo de ayuda que necesite,
por ejemplo, podríamos marcar que necesita un apoyo, pues, por ejemplo, para enseñanza de idiomas, en qué frecuencia, de manera que si selecciona semanalmente va a poder elegir entre los días de la semana, si lo realiza diariamente entre mañana, tarde, noche, etcétera, etcétera. Es decir, una aplicación que se va a ir adecuando en función de las consultas que vayamos realizando. Por ejemplo, si cogemos semanalmente y seleccionamos los sábados, pues inmediatamente vemos cómo va a tener información sobre 2 voluntarios que viven cerca de él, que están especializados en la temática que han elegido y con los que podría interactuar. Para ello, simplemente podría acceder a un formulario similar al que hemos visto anteriormente, rellenar sus necesidades, en qué tiempo podría recibir esa ayuda, etcétera, etcétera, y directamente desde la propia iniciativa podríamos relacionar uno con otro, ¿de acuerdo? Hacer un matching, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la ventaja que nos va a ofrecer tener identificadas a cada una de estas personas, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, del mismo modo que pueden interaccionar entre ellos, cada uno de ellos, una vez que ha ocurrido cualquier actividad de voluntariado, podría compartir su experiencia a través de una encuesta, de manera que la administración podría encaminar nuevas herramientas o nuevas tareas, nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos que nos va a dar la ventaja de estar logados con ese login que hemos hecho con redes sociales es también la capacidad de, por ejemplo, registrarnos en algún evento en concreto. De manera que cualquier usuario puede registrarse, ese que hemos generado antes de campaña contra el frío, e inmediatamente, como vemos, podrá registrar directamente ese evento dentro de su propio calendario. Esté utilizando Google, el calendario de Apple, Outlook, etcétera, etcétera. De manera que esa información estaría incluida. Y algo muy importante, va a poder acceder también a herramientas. Estamos hablando, por ejemplo, de ciudadanos que tengan un conocimiento tecnológico, que quieran colaborar con esta iniciativa de voluntariado, va a poder acceder a herramientas que le permitan, por ejemplo, generar nuevas aplicaciones, nuevos cuadros de mando, nuevas encuestas, etcétera, etcétera. De manera que la colaboración puede ser simplemente para ayudar a otra persona o recibir la ayuda de un voluntario, o directamente colaborar directamente desde el punto de vista técnico. Y en definitiva sirve también un poco para entender cómo esos objetivos que vimos al principio y que hemos comentado antes, este tipo de herramientas sirven para colaborar e involucrar a los ciudadanos y administración y hacer que estos objetivos por conseguir un mundo mejor, una ciudad mejor, se pueda hacer a través de la tecnología como es ArcGIS Hub, ¿de acuerdo? Y bueno, creo que esto es todo lo que os íbamos a contar, ¿no? Yo creo que vamos a poner el turno de preguntas. No sé si existe alguna pregunta por parte de nuestros usuarios. Vamos a ver. Ha habido varias preguntas en el chat, ¿vale? Por ejemplo, una de las dudas que los usuarios nos han hecho llegar, ¿de acuerdo?, es un poco el modelo de licenciamiento. Sí. Entonces, por ejemplo, J. Kruger nos pregunta, ArcGIS Hub no va en Enterprise, y al hilo, ¿de acuerdo?, un mismo usuario nos pregunta a Jiménez que si para poder utilizar ArcGIS Hub necesariamente tenemos que tener ArcGIS Online. Es decir, si no puede ser con portal. Estamos hablando de infraestructura. Sí, es decir, lo que es la manera de interactuar con ArcGIS Hub es de momento solo a través de ArcGIS Online. Quizás en un futuro también esté en portal, pero eso sí que hay que aclarar que no implica que todos los datos y aplicaciones que nosotros queremos vayamos generando estén obligatoriamente alojadas en ArcGIS Online. Podemos utilizar ArcGIS Online como puente para registrar todos esos datos sin necesidad de hacer una copia de ellos en la nube. ¿De acuerdo? Luego, otra usuaria, usuario, no sé, Valle, nos pregunta, ¿cómo se gestionan los créditos dentro de ArcGIS Hub? Yo entiendo que se refiere a cómo se puedan consumir, ¿no? Porque estamos dando de alta, pues, acceso a ciudadanos, ¿no? Ajá. Bueno, pues al final exactamente igual a como lo hacemos en ArcGIS Online. Al final cada uno de los usuarios va a ser un usuario nominal dentro de la organización, aunque para él sea un login a través de redes sociales, el administrador va a poder acceder a esa organización paralela de ArcGIS Online que hemos visto, y lo que va a poder es directamente determinar, pues como cualquier otro usuario, determinar qué tareas puede hacer o no hacer, es decir, darle un rol específico, si va a poder editar datos, si va a poder hacer análisis, si va a poder hacer enriquecimiento, etcétera, etcétera. E incluso vamos a poder definir incluso el número de créditos que va a poder consumir cada uno de los usuarios, o en este caso ciudadanos, que se hayan incluido en cada una de estas iniciativas.
la administración es exactamente igual a como lo hacemos en la plataforma. De hecho, esa es una de las opciones o de las causas por la cual la arquitectura está diferenciada en dos organizaciones que trabajan de modo paralelo, para que nunca exista un consumo de créditos en la organización original, sino que se hagan destinada solo a la comunidad. Genial. Bueno, otra pregunta que también nos han hecho llegar nuestros usuarios es similar, ¿no? Creo que ya lo has respuesto, Sí. Fede, pero volvemos a plantearla. Nos dicen, ¿la información que divulgamos con Open Data tiene que estar directamente almacenada en la nube? No es necesario almacenarla en la nube. Sí que es verdad que la funcionalidad Open Data para generar el portal lo hacemos desde ArcGIS Online, pero los datos que nutren esos grupos que utilizamos para compartir la información no tiene por qué estar en la nube. Lo que podemos es registrar directamente esos servicios que tengamos, por ejemplo, en nuestro Enterprise o esos datos directamente, hacer como un registro de ellos directamente en ArcGIS Online. Pero siempre el dato puede estar en la parte de Enterprise. Vale. Genial. Ahora nos han hecho otra, de acuerdo, en tiempo real. J. Ruger nos pregunta, ¿el número de personas que se pueden loguear en la segunda organización de cuánto es? Es decir, ¿qué número de usuarios sí. o qué volumen de usuarios podemos dar de alta en ArcGIS Hub? Sí, bueno, en ArcGIS Hub al final la organización destinada a la comunidad, el número se va dimensionando en función del número de habitantes que tiene el lugar en el que lo pongamos en marcha. Pero eso no significa que sea un número definido, sino que nosotros, al igual que cualquier organización de ArcGIS Online, podemos ir incrementando el número de usuarios cuando nosotros queramos. Además, el número exacto de los que necesitemos, no hay ningún problema. O sea, hay unos rangos entonces demográficos en función, ¿no?, de que la administración, sea un tipo o un otro, existe un mayor número o menor de usuarios, pero siempre lo podemos ir añadiendo los que nosotros queramos. En cualquier momento podemos ampliar. Perfecto. Sebastián nos pregunta si la funcionalidad de ArcGIS Hub consume créditos, es decir, generando teselas, analizando, es decir, la funcionalidad que en ArcGIS Online nos genera el alojamiento y generación de esos geoservicios, si en Hub también nos consume. Exacto, es exactamente igual. ¿Qué consume créditos? Pues que un ciudadano consulte información, se apunte a eventos, siga una iniciativa concreta, no consume ningún crédito. Lo único que consumiría créditos son si nosotros dentro de la iniciativa incluimos alguna aplicación que supone un consumo de créditos, como puede ser un análisis, geocodificar información, un análisis de rutas, de rutas, ese tipo de cosas, exactamente igual que en ArcGIS Online. Tenemos que entender que al final, aunque el ciudadano se lo estamos dando en una serie de aplicaciones fáciles de utilizar y que va a poder interaccionar con ellas sencillamente, la arquitectura que va por detrás es la misma que utilizaríamos internamente en una organización de ArcGIS Online. Genial. Hay una pregunta de Jaime que nos requiere sobre todo si tenemos algún tipo de experiencia, es decir, si tenemos en España, en nuestro país, algún cliente, alguna administración que ya esté utilizando ArcGIS Hub. Sí, ArcGIS Hub lleva, muy poco tiempo el producto en sí, y lo que estamos empezando es a colaborar con algunos clientes que tienen ya maduros forma de trabajar con la plataforma ArcGIS como Open Data, y estamos ya empezando a crear unas iniciativas y una serie de aplicaciones relacionadas con cada una de ellas que no voy a desvelarlo, pero muy poco tiempo divulgaremos a través de nuestras redes sociales. Estamos haciendo un ejemplo, además, muy bueno. Qué bueno, me alegro. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta más? Por ejemplo, J. Kruger nos pregunta, vamos, por ejemplo, buscar 2 personas, ¿vale?, que den idiomas, o sea, estamos hablando de la iniciativa de voluntariado, por ejemplo, el que hemos mostrado. ¿Buscar esas personas consume créditos? No. Vale. No. Y vale, porque el resto de preguntas, bueno, Sebastián nos pregunta si está documentado todo lo que refiere, imagino, a los créditos y sistema de licenciamiento. Sí. Dentro de la web de ArcGIS Hub está todo totalmente documentado, sí. Así es. De hecho, con los materiales del final de este webinar os podemos poner los enlaces, ¿vale?, directos a la ayuda, en donde ahí podéis también desplegar las preguntas frecuentes que se suelen responder, ¿vale?, aquellas que a lo mejor se os puedan quedar luego a posteriori o una vez haya terminado la sesión. Y nada más.
no hay ninguna pregunta más de nuestros usuarios, así que yo simplemente, bueno, para terminar un poco el seminario de hoy, os invito o os anuncio que tendremos nuestro próximo seminario de Producto de RI España el 10 de mayo. En este caso hablaremos sobre la integración de la metodología BIM con la plataforma ArcGIS. Es una alianza que sobre todo y una metodología que se ha visto reforzada desde hace ya unos años, pero que ahora gracias al acuerdo Esri Autodesk está cada vez más en boga. Así que yo os invito a que os registréis vía nuestra web para que podáis estar al día de esta novedad. Y nada más por nuestra parte. Muchas gracias a todos. A todos por vuestra asistencia, por estar ahí al otro lado, vuestras preguntas y nos vemos en la próxima. Gracias, buenos días. Gracias.